Corresponde en este momento es la ponencia y después se abrirá el debate. En el uso de la palabra, la asambleísta Yairen Noriega. Esta tan importante sesión a través de los medios legislativos. El día de hoy tengo el honor de presentarles a ustedes el proyecto de ley orgánica para defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional y evitar cobros indebidos y servicios no solicitados. Como antecedente, colegas asambleístas, para su conocimiento, en el año 2018, a partir de una denuncia pública del periodista Mauricio Ayora, se discutió ampliamente el problema de débitos por parte del servicio financiero. Las denuncias surgieron por parte de miles de usuarios y clientes que encontraron débitos bancarios en sus cuentas por servicios financieros a los que nunca accedieron o simplemente desconocían de los que habían sido parte. Este proyecto nace entonces para responder a una necesidad y a una exigencia clara de ciudadanos ecuatorianos que denuncian estar siendo perjudicados por cobros indebidos por parte de ciertas entidades financieras. Para que dimensionemos la poca importancia que la Asamblea Nacional le ha dado a este pedido ciudadano, a pesar de que el primer informe fue aprobado en el año 2019, específicamente en marzo de 2019, no fue sino hasta el 20 de julio del año 2021 que el Pleno conoció este proyecto de ley. Es así que paso a explicarles rápidamente cómo funciona el negocio de cobro de comisiones por servicios financieros y no financieros. Básicamente, el giro de negocio de los bancos es la intermediación financiera. ¿Qué significa esto? Si yo voy a un banco y deposito mi dinero en una cuenta de ahorros, a mí me pagan un porcentaje de interés, mientras que una persona que va a pedir un crédito a este mismo banco se le cobra, digamos, por este préstamo, una tasa de interés que tendrá que pagar por este préstamo que está solicitando. La diferencia entre el dinero que a mí me pagan por ser cuenta ahorrista y el dinero que le cobran a la persona que está solicitando este préstamo es la ganancia que tienen los bancos, es decir, la intermediación, el giro de negocio. Esta intermediación constituye el 79% de las ganancias de los bancos. Y aquí viene una pregunta importante y de ahí la motivación de este proyecto de ley. ¿De dónde viene o de dónde se genera este casi 21% de ganancias de los bancos? Por un lado, el 20% está constituido por servicios financieros, es decir, notificaciones por cobros, débitos de tarjeta, estados de cuenta, certificados bancarios y un aproximadamente 1% comisiones por servicios no financieros. Me parece que es importante dimensionar también la siguiente lámina, por favor, la cantidad, el volumen que significa los cobros por servicios financieros y no financieros, pero que no corresponden al giro de negocio de las instituciones bancarias. Al año 2019, otros ingresos, es decir, los que no corresponden a la intermediación financiera, eran de más de $1.600.000 y en el año 2020 fueron de más de $1.400.000, lo que los bancos percibieron por un tema que no pertenece a la intermediación financiera. Esta lámina me parece muy importante que pongamos atención, la siguiente por favor, porque da cuenta de cuando se presentó este tema en los medios de comunicación en el año 2018, las denuncias públicas aumentaron. Si ustedes se fijan, en el año 2018, entre enero y septiembre, solamente se presentaron 16.419 denuncias, mientras que en octubre, que fue el mes donde se hizo público por esta denuncia del periodista Ayora, se incrementaron subiendo a 44.468 denuncias. Es decir, en el año 2018, y tenemos datos de ese año porque fue lo que procesó la Superintendencia de Bancos, fueron 68.887 reclamos, lo que significó una devolución a las personas que estaban siendo perjudicadas por más de $1 millón, ¿no? Es decir, si es que no existían estos reclamos, los bancos se hubieran tenido en sus cuentas más de $1 millón
que no estaba autorizado esos débitos, ¿no? Se sancionaron 12 bancos y ¿qué se debe resolver y garantizar a partir de esto? Que las devoluciones se realicen independientemente de que se haya presentado un reclamo, que todos los bancos prueben que los débitos se realizaron, se encuentran debidamente autorizados, y por otro lado que las superintendencias hagan los controles preventivos, no solamente sancionar, sino sobre todo prevenir que estos abusos no sucedan. Como estamos en el segundo debate de este proyecto de ley, se unificaron en una primera instancia 5 proyectos de ley. Para este debate se ha unificado un proyecto de ley que envió el asambleísta Holguín, así que estamos ahora con un texto que contiene 3 capítulos. Del primer capítulo reforma 22 artículos del Código Orgánico Monetario y Financiero, 9 artículos de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor y también 5 artículos que reforman la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero incluyen la siguiente lámina, por favor. Incluyen el derecho a la protección, incluye los derechos irrenunciables, el derecho a la información de los productos, el derecho a elegir con libertad los productos que las instituciones del sistema financiero están ofertando, el derecho a la recepción de reclamos y quejas, conocer condiciones de los productos y servicios, la calidad de los servicios y además, sobre todo, que existe una aceptación expresa, es decir, que no tomen las instituciones financieras a un sí, digamos, durante una llamada telefónica como una respuesta o como una aceptación de un servicio que se está ofertando y del cual muchas de las veces no se conoce exactamente cuáles son los beneficios de ese servicio que nos están ofertando. La prohibición de atentar contra el interés general y de conllevar formas directas o indirectas de prácticas fraudulentas y, por último, obtener los documentos que hayan sido debidamente cancelados o endosados por haberse subrogado una obligación. Estos derechos, esta inclusión y este fortalecimiento de derechos pasa sobre todo porque sean vigilados y protegidos de oficio por el Estado y por los organismos de control. Por otro lado, tienen que ser estos derechos tutelados por las superintendencias y por el defensor del cliente, que es una figura muy importante precisamente para que no se cometan estos abusos. Y algo muy importante también es que el peso pueda recaer sobre las entidades financieras y no sobre los ciudadanos, ¿no? El peso de la denuncia o del reclamo que se haga por parte de los ciudadanos. El principio pro persona, que es una inclusión que hicimos entre el primer y el segundo debate, es muy importante porque en caso de dudas respecto del alcance o la aplicación del código y de las normas conexas, las superintendencias deberán resolver velando siempre por los derechos de los usuarios, partiendo de un principio básico, colegas asambleístas, y es que entre una institución financiera y un cliente, quien tiene más poder, quien tiene más peso e incluso tiene más recursos para una defensa, es obviamente la entidad financiera y no el cliente que está reclamando. Pasamos por favor a la lámina número 13, y es que se retoma también el texto del año 2014 sobre tasas de interés, que estipula lo siguiente: establecer, con el propósito de estimular el desarrollo y la reactivación económica y con respaldos técnicos y adecuados y suficientes, niveles de crédito, de tasas de interés, reservas de liquidez, encaje y provisiones aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras que podrán definirse por segmentos, actividades económicas y otros criterios. Es decir, colegas asambleístas, en esta ley también le estamos dando una posibilidad, se faculta al gobierno que tenga herramientas precisamente para estimular el desarrollo y la reactivación económica. No es una obligación hacer uso de esta potestad, sin embargo, dependerá del Ejecutivo, no es una obligación, pero es una herramienta precisamente para la reactivación económica. Entre el primer y segundo debate también incluimos que la obligación de incluir los contactos del defensor del cliente se encuentren no solamente en los estados de cuenta, sino en otros canales habilitados para el efecto, es decir, a través de sitios web y demás espacios donde las personas, los cuentaahorristas, puedan conocer que es su derecho contar con un defensor del cliente, ¿no? Que se encuentra además en cada entidad financiera.
Por otro lado, los cargos por servicios financieros tienen que tener una aceptación de manera previa, voluntaria, inequívoca y expresa en un soporte digital, electrónico o telemático. Es decir, las entidades del sistema financiero no aplicarán o no cobrarán cargos por servicios que no hayan sido prestados por esta entidad o también que no hayan sido autorizados por la Junta. Esto es sumamente importante porque da cuenta de una ley que está respondiendo a los problemas de los ciudadanos respecto de las entidades del sistema financiero. Los cargos por servicios no financieros también deben tener una aceptación voluntaria, previa, expresa, clara e inequívoca del usuario o del cliente. Pasamos por favor a las reformas del capítulo número 2, que tiene que ver con las prácticas prohibidas. Aquí incluimos precisamente el proyecto de ley del asambleísta Holguín y hemos determinado entonces que solo las llamadas, como una práctica prohibida, a las llamadas fuera de los horarios laborales y entonces estas tendrán que ser de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, no por fuera de ese espacio. Por favor, si me ayudan proyectando, es la lámina 19. Muchas gracias. Se puede utilizar como una práctica prohibida, están las declaraciones o consultados del cliente como una aceptación expresa de compra de un bien o servicio. Está también como una práctica prohibida, algo que también sucedía de forma reiterativa, la renovación de los servicios. Cuando vaya a existir una renovación por un servicio, se tiene que hacer con una notificación de al menos 15 días para que la gente conozca cuáles son los servicios que se van a renovar y si es que el cliente desea o no renovar aquello. Y por último también las tarifas que deberán ser previamente aceptadas por el prestatario al momento de adquirir un crédito. Otras nuevas reformas que se incluyeron entre el primer y el segundo debate tienen que ver con reformas a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, como les mencionaba antes, la fijación de horarios por gestión de cobranzas, por llamadas y mensajes solo pueden hacerse una vez al día, luego de las 7 de la mañana y no posterior a las 8 de la noche, y tampoco se puede realizar los fines de semana y siempre tendrá que ser por parte de números identificables. Se prohíbe comunicarse con el objeto de cobrar a personas distintas al deudor, codeudor o garantes. Se da también la prohibición de un cobro de valor alguno en caso de gestión preventiva para la recuperación de la cartera y también la seguridad, generar seguridad por cargos extrajudiciales que deberán ser determinados en el contrato. Finalmente, y el último capítulo, se incluyen reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, las mismas que, digamos, son las siguientes, ¿no? Solicitud de cambio de contrato no generará una obligación económica adicional. Por otro lado, la cancelación de saldos pendientes no podrán ser un impedimento precisamente para la terminación del contrato, que esto es otro de los temas que salió de forma recurrente por parte de los clientes, como un abuso, digamos, por parte de ciertas entidades comerciales. La autorización para recibir mensajes masivos con fines comerciales y publicitarios puede ser revocado en cualquier momento y finalmente los prestadores del servicio estarán obligados a acumular los saldos de los planes telefónicos y de datos que sin ser utilizados se pagaran en planes de pospago y a ponerlos también a disposición del abonado en el siguiente periodo. Esta es nuestra exposición del proyecto de ley, colegas asambleístas, un proyecto de ley que claramente responde a los intereses de la ciudadanía. Y no quisiera cerrar esta presentación sin mencionar que estos son los verdaderos temas que nos deberían estar preocupando y que como Asamblea Nacional deberíamos estarnos haciendo cargo. Lastimosamente, mientras el presidente Lasso les pide de favor a los bancos bajar las tasas de interés, me parece a mí, colegas asambleístas, que nuestra obligación es legislar con responsabilidad, legislar con voluntad política para proteger el bienestar de las y los ecuatorianos. Muchos intentarán satanizar esta ley también, como ya lo han hecho en otras ocasiones. Sin embargo, esta ley no está en contra de la banca, sino más bien precisamente para proteger el bienestar de las y los ecuatorianos, proteger y evitar además los abusos de ciertas entidades bancarias.
Todos y todas queremos una banca solvente, colegas asambleístas, pero no queremos una banca que no ponga en el centro el bienestar de sus clientes. Los invito a que debatamos esta ley con seriedad, sin show político y sobre todo respondiendo a las exigencias de la ciudadanía. Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta Marco Troya.